Hola, bienvenidos a otro episodio de Más allá de tus circunstancias podcast. Estoy muy emocionada porque esta es la primera vez que hago un episodio del podcast en video y en audio y también porque hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lorena Oliva. Lorena es terapeuta transpersonal y socia fundadora del Centro de Psicología, Coaching y Salud Mental del Ecocenter en Chile. Y el día de hoy nos va a compartir desde su experiencia personal los resultados que ha obtenido a través del tratamiento con psicodélicos, específicamente con psilocibina, que es el compuesto que se obtiene de ciertos hongos alucinógenos, que hoy en día se investigan por sus posibles beneficios terapéuticos en el tratamiento de ciertos trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y algunas adicciones también. Ya habíamos conversado en algún otro episodio sobre este tema, porque la verdad es que a mí me apasiona muchísimo por los grandes resultados que he obtenido en mi vida a partir de su utilización. Y esta vez la idea es adentrarnos un poco más desde la neurociencia, desde la psicología, para tratar este tema, bueno, pues poniendo obviamente énfasis en la experiencia personal, que es la que realmente habla de los resultados. Y creo que es importante mencionar que al día de hoy, si bien se han recopilado ya muchísima información y se han hecho muchos estudios e investigaciones del uso terapéutico de los hongos y de la terapia psicodélica en general, se podría decir que todavía estamos en pañales en cuanto a la expansión de estos tratamientos psicológicos, debido un poco a la, no sé, que la historia ha satanizado un poco el uso de estas sustancias y eso hace que todavía en muchos lugares, yo diría que en la mayoría de lugares, su uso está muy controlado y sujeto a muchas regulaciones para, sobre todo para tratamientos y investigaciones y que se utilice así en el ámbito ya más especializado. Por eso quiero decir antes de iniciar con este episodio que es muy importante que cualquier persona que esté interesada en el uso de sustancias psicodélicas para el tratamiento de trastornos mentales se informe adecuadamente y hable con algún profesional de salud que esté acreditado antes de tomar cualquier decisión y sobre todo que hablen con gente que conozca sobre este tema, porque a mí me ha pasado que voy donde algunos psicólogos y terapeutas que no tienen idea sobre esto o médicos que son muy como old school, entonces no tienen idea, no saben de esto y les da miedo, y ya vamos a hablar de por qué estas cosas dan miedo también, pero claro, no te dan una información clara y concreta y más, si tienes este llamado y puedes hablar con alguien que realmente sepa sobre este tema, te puede clarificar mucho cómo utilizarlo para tu beneficio, enfocándolo en eso, en cómo puedes hacer un cambio de verdad en tus procesos mentales, porque es una forma de cambiar tu mente. Así que muchas gracias, Lore, por estar el día de hoy aquí. Bienvenida. Quisiera que empecemos, que nos hables un poco sobre ti. Tal vez cuéntanos qué es la terapia transpersonal, en qué se diferencia de otras terapias y qué haces, a qué te dedicas, qué te llevó a estar en este lugar en donde estás ahora. Hola Meli, yo feliz de estar aquí. Es la primera vez y conversar contigo me encanta. Habíamos hablado algo sobre los psicodélicos y como que este tema nos llevó a este momento. Em, Te puedo decir que yo llego acá a este punto por una experiencia personal. Y justamente desde la experiencia personal es que quería yo contarte, ¿no? Más allá del conocimiento, puedo hablar de lo que a mí me pasó. Em, Yo creo que mi vida se partió en dos partes. Una parte donde yo viví en Ecuador, eh, traté de seguir una ruta muy tradicional, estudié en una escuela católica, tenía una familia supremamente conservadora y bueno, tratando de llegar a ese nivel donde crees que vas a estar muy bien, donde sigues como que la ruta que te dijeron que había que seguir. Me topé con síntomas que yo tenía donde yo sabía que algo me estaba ocurriendo. Y esto se sintomatizó sobre todo en la relación de pareja. Cuando yo empecé a tener una relación de pareja, ahí empecé a tener ciertas crisis y ciertas cosas que me pasaban que yo no entendía y pensé que a través de la psicología podía resolver. Em, pero llegué a una crisis fuerte y a mis 35 años yo decidí divorciarme. Em, y ese punto para mí fue un punto de quiebre.
Entonces, esa fue como la primera parte de mi vida donde yo traté de seguir como una ruta. Y a partir del divorcio yo entro como en un nuevo momento en, bueno, el proyecto que yo pensaba no funcionó, entonces tuve que tomar otras decisiones. Y en el momento que yo vivo esta crisis, hice una terapia donde era una terapia semi-hipnótica donde tú ibas revisando cada año de tu vida. Y al revisar cada año de tu vida, o sea, guiada por el terapeuta, llegué a un momento entre los 5 o 6 años que yo tenía algo bloqueado, algo oscuro, algo que yo no lograba ver ni lograba traspasar y con el terapeuta no logré llegar a determinar qué era. Y esa fue la primera vez que yo me di cuenta que había algo en mi niñez. O sea, tú tienes una serie de síntomas y piensas que naciste así, ¿no? Que naciste muy sensible o naciste de determinada forma, o que tu carácter era de determinada forma. Pero haciendo terapia me di cuenta que había algo en mí, algo en mi experiencia que hacía que también tenga esta serie de síntomas, ¿no? Entonces, bueno, circunstancias de la vida, me sale una oportunidad, puedo venir a Chile. eh, yo trabajaba en otra cosa, yo era ingeniera comercial, trabajaba en finanzas, pero eso me lleva a una oportunidad de cambiar de país y de vivir una nueva experiencia porque luego de un divorcio también es complejo y quieres un poco resetear lo que has vivido, ¿no? Entonces llegué a Chile y bueno, trabajé un tiempo por la oportunidad laboral que tuve y en eso salgo de la empresa y digo, bueno, este es el momento para poder realmente hacer algo que yo quería hacer, que era estudiar otra cosa y que era como dirigir mi vida profesional hacia otro lugar. Y también desde el punto de vista personal, porque yo creo que cuando uno toma ese tipo de decisiones, y creo que tú también con tu historia de vida me entenderás, también va por una búsqueda personal, una búsqueda de algo que quieres sanar, que quieres, que sabes que Ujú, en el fondo quieres cambiar, ¿no? ujú, Eh, entonces, de la misma forma, llegué a terapia, revisé muchas opciones. Chile es un país que en ese sentido tiene mucha opción de estudio, mucha opción, está más abierto a muchas cosas. ujú. En comparación Entonces, a Ecuador. en comparación a Ecuador, claro, Ajá. porque digamos de ahí venía yo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, el coaching ontológico nace en Chile, así que Ujú, Chile es cuna de muchas cosas en ese sentido. Tiene unos grandes maestros, tiene a Claudia Naranjo, tiene ujú, muchas eminencias en aspectos sobre todo relacionados a la espiritualidad, eh, a lo psicológico, al coaching. ujú, Y así llego a estudiar la psicología transpersonal que, digamos, trata de llegar a combinar el ser como un todo. No es solamente el aspecto psicológico, cada rama de la psicología tiene como un aspecto que toma, pero estudiando de esta forma puedes ver las distintas corrientes psicológicas y puedes ver a la persona como de una forma más holística, ¿no? ujú, Em, y llego a corrientes distintas, ¿no? O sea, conocí la respiración holotrópica, por ejemplo, que eso es ujú, justamente una corriente que es de Stanislav Grof. Y él dice, la terapia psicológica, cuando es solamente hablada, ujú, llegas a momentos de conciencia. O sea, digamos, nosotros tenemos recuerdos y conciencia desde los 5 años. 4 o 5 años. Eso es lo que tú logras hablar y logras descifrar y significar en una terapia donde conversas. Pero él dice, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa con todo lo que existe en el ser antes de los 5 años, en el nacimiento, incluso en el útero? Entonces él habla de las matrices perinatales y qué le pasa al ser, porque descubren que hay información en ujú, el ser de que tenga la conciencia y de que tenga la capacidad de poder contar qué es lo que le ha pasado. ujú, Entonces ahí llegan a los estados holotrópicos o a los estados no ordinarios de conciencia. Y una de las formas es la respiración holotrópica, que es a través de
una forma de respirar, de sobreoxigenar el cerebro en un setting donde tú puedes, como a oscuras, con música, guiado por un terapeuta, puedes llegar a tener un estado donde tu inconsciente te da información. Es como que si Mm, estuviera dormido, pero al mismo tiempo estás consciente de lo que está pasando, ¿no? Es como soñar despierto, pero empieza a salir información de tu inconsciente. Esa es wow. una forma de hacer esto sin una sustancia. Ujú, Y acá también hay una escuela interesante sobre respiración holotrópica, se hacen terapias. eh, y entonces yo hice esta terapia y claro, ahí llegué también a ver que sí existía una parte bloqueada en mí, dolorosa, que yo no podía expresar de otra forma y que entonces fue la primera vez como decir, sí, hay un evento traumático. ujú. Y puede ser ese evento traumático la raíz de un montón de síntomas que tengo en las relaciones o en mis estados de ánimo, en reacciones a ciertas cosas, ¿no? Entonces Ujú. un poco ahí, por eso llegué acá y posteriormente llegó a la psilocibina. Qué hermoso todo esto que estás diciendo, porque que es muy loco cómo todo se conecta, porque últimamente yo también he estado trabajando, y siempre les digo esto en los episodios del podcast, que nuestra infancia, pero desde antes de nuestra concepción, es unos meses antes de nuestra concepción, hasta los 7, 10 años de edad, es donde grabamos todos los programas a través de los cuales vamos a ver e interpretar nuestra realidad después. Entonces, realmente si queremos transformar algo en nuestra vida, es ahí a donde tenemos que ir, ¿no? Como que a la fuente para saber qué pasó ahí, qué sucedió, que al día de hoy nos está moldeando de cierta forma y nos está impidiendo alcanzar nuestro máximo potencial y nos está limitando de alguna forma. Entonces llegamos a un punto en el que ya somos adultos, tenemos ya otras herramientas y podemos acceder incluso a este tipo de terapias, acceder a pedir ayuda, ¿sabes? Y tener estos procesos que te permitan llegar a esos lugares en donde algo sucedió y no has logrado trascenderlo y sanarlo para que puedas seguirte expandiendo. Y justo hablaba el otro día con una persona que me decía esto de, es muy loco, porque claro, antes de los 5 años, que yo te soy sincera, tengo memorias de antes de los 5 años también, pero antes de eso, claro, no teníamos cómo expresarnos, no podíamos hablar, no había más que, somos parte también de nuestra mamá en ese momento, entonces experimentamos lo que experimenta nuestra madre y es muy difícil profundizar en ese espacio a través de solo conversar con un terapeuta, ¿no? Entonces hasta ahí se queda ya corta un poco la terapia que conocemos de toda la vida, de solo que viene de comunicar, de expresar tus sentimientos y emociones, sigue siendo positiva y sigue siendo como de mucho autoconocimiento, pero que claro, se queda corta ya cuando se trata de esta etapa de nuestra infancia y de nuestra concepción, imagínate, o sea que ya menos aún tenemos el control sobre eso de cierta forma, ¿no? Claro, para mí fue revelador aprender sobre trauma, por ejemplo. Cuando Ujú, yo empecé a aprender sobre trauma fue como, wow, ahora entiendo qué puede ser lo que a mí me está pasando, ¿no? ujú, Em, porque este bloqueo, lo que pasa es que, claro, la neurociencia ha abierto un montón el poder entender qué es lo que nos pasa, ¿no? ujú, Em, pero la neurociencia es súper reciente, entonces en la historia de la humanidad es poco lo que se conoce del funcionamiento del cerebro porque o sea, lo permite la tecnología ahora. ujú, Entonces, ahora que se está comprendiendo un poco más, eh, al final el niño no tiene desarrollado la parte frontal, ujú, donde nosotros desarrollamos conocimiento, donde hacemos los significados, donde desarrollamos lenguaje, donde hacemos todo, es en las partes frontales. Entonces, tanto la psicología te dice el yo, o sea, el autoconcepto, el saber quién eres, viene a los 5 años, no viene antes. Entonces,
los seres humanos somos absolutamente dependientes y vulnerables, somos una criatura totalmente vulnerable al nacer. Si esa criatura no tiene una figura de cuidado, sean los padres o no sean los padres, pero una figura de cuidado, la cantidad de cosas que son traumáticas son un montón. O sea, de verdad Ujú. que cuando ya se empieza a estudiar, traumados yo creo que somos todos, o sea, prácticamente. Ajá. Sí. Porque, porque el hecho de que no te den la atención, no te den el cuidado, o que haya violencia, o que haya abuso, o que haya una serie de cosas, ese cerebro crece traumatizado. ¿Por qué? Porque a mí me encanta una como metáfora que nos hicieron en una de las clases y nos decía el profesor, es como que, como los pajaritos, ¿no? La mamá pájaro le mastica la comida antes de dar a los polluelos y Ujú. así pueden digerir. Entonces, la labor de la madre o de la figura de cuidado debería ser masticar lo que pasa afuera para que el niño pueda digerir lo que está pasando, porque no tiene capacidad mental todavía hasta cierta edad para poder digerir las cosas que suceden fuera. Ujú. Entonces, si no hay esa figura, cualquier cosa que suceda, o si viene de las mismas figuras de cuidado, actos violentos o actos de descuido, lo que nos queda son una serie de emociones grabadas, porque en el cerebro primitivo se graba la emoción, se graba el instinto de supervivencia porque se está presente de inicio, pero Ujú. no se significa, no se hace un proceso de conocimiento, ¿ya? Ujú. Entonces, por eso es que podemos tener guardados en el inconsciente emociones y temas incluso corporales que vas reaccionando en la vida adulta. em, Miedos, fobias, una serie de cosas que vas reaccionando después en la vida adulta, pero que eso se quedó guardado. Ujú. Y ese es el tema. Yo creo que un poco por ahí va. Entonces, las sustancias ahora que se están estudiando mucho y que yo creo que en poco tiempo dicen que posiblemente serán más los países que permitan hacer ya tratamientos y que se generalice mucho más. La sustancia psicodélica lo que hace es un poco abrir esos bloqueos y reconfigurar ese cerebro para que puedas entender qué pasó y para que esa emoción sea vista y para que pueda ser sentida y que entonces pueda ser desbloqueada. Ujú. Ujú. Es muy loco porque hay uno de mis referentes que a mí me encanta que habla de los psicodélicos como una forma de hackear nuestro sistema, de hackear nuestra mente. Y es justamente eso lo que yo siento que pasa, que es como si es que pudieses abrir tu cerebro y ir ahí a reconfigurar las cosas. Entonces es un proceso que yo diría que es mucho más rápido de lo que puede ser la terapia en general, cualquier Sí, otro tipo de terapia, porque también es un proceso mucho más intenso. Que por intenso no quiere decir que, y después quiero ir a esto porque muchas personas me preguntaron hoy día en Instagram como que, es que yo tengo ciertos miedos de lo que puede pasar y de los efectos secundarios y de qué me puedo venir a enterar en terapia o mientras estoy bajo los efectos de esto y no sabía y prefiero no saber, que es esa parte de nuestro ego y que de nuestro evasión. inconsciente que, claro, que quiere evadir el saber, ¿no? Porque prefiere vivir en el desconocimiento, en la ignorancia, porque sabe que hay algo ahí, sabe que hay algo escondido. Entonces, de hecho, esto no es un miedo solo a la sustancia, al psicodélico, sino a ir a terapia. Por eso es que mucha gente no puede ir, no se anima a ir y no se siente cómodo en esas circunstancias. Pero creo que es la clave y mientras más hablemos de esto vamos a como ir quitándole el nivel de tensión a lo que esto puede ser y más bien verlo como una oportunidad para hacerlo como de una manera tan linda, tan como compasiva, el de abrirte a saber que es posible para ti una nueva realidad gracias a todos estos nuevos descubrimientos, entre esos obviamente los psicodélicos. Y
Si quieres, Lore, me encantaría que nos cuentes un poco cómo fue tu primer encuentro con los psicodélicos ya a partir de esto de esta historia que nos has contado de ti. A ver, lo primero fue la respiración holotrópica, que es también un estado no ordinario de conciencia, ¿no? Que Ya. se induce y no llegas a tomar una sustancia. Em, y luego fue la psilocibina. Y la psilocibina a mí me recomendó mi terapeuta y me dijo, a partir de esto que yo contaba, que sentía que había un hecho traumático, em, él me decía, ahí él me explicó, me dijo, bueno, puedes ir a ver el clásico documental de Fantastic Fungi que está en Ujú, Netflix, porque yo hasta ese momento igual, o sea, yo decía, no, hongos, ¿cómo voy a tomar? ¿Y cómo será? Y te da miedo, pues, o sea, es muy comprensible que digas no, que ujú, no quieres entrar con alguna sustancia. Yo tenía las referencias, como nosotros venimos de Ecuador, tenía las referencias de la ayahuasca, había escuchado mucha gente que había tomado ayahuasca, buenas experiencias en general, hay otras que hay gente que te dice que no, ujú, pero yo tenía esa referencia como de sustancia y decía, bueno, sé que dentro de terapia, y lo principal es confiar en el terapeuta, ¿no? O sea, ujú, saber que la persona que te va a acompañar sabe lo que está haciendo y sabe cómo te va a acompañar y sabe de qué se trata lo que pueda pasar. Entonces, bueno, después de eso empecé a estudiar, vi el documental, me empecé a meter a ver videos de YouTube, a ver y claro, ahora hay mucha información, hay muchos estudios, bueno, si tú entras, hay un sinnúmero de cosas que están hablando porque cada vez se está haciendo más, em, o sea, hay de verdad un interés genuino porque se sabe y se ha visto el tipo de resultados que hay. Em, Yo tuve dos experiencias, una con una dosis un poco más alta y una y he tomado microdosis. ujú, La dosis más alta lo que te hace es, técnicamente lo que te dicen es que te apaga un rato la red neuronal por defecto. Y la red neuronal por defecto es esta voz que tenemos que todo el día nos está diciendo qué hacer. ujú. Nos está Eso no narrando el cuento. Eso en una estructura de personalidad neurótica que somos casi todos, ¿no? Que te está diciendo, no, hoy tienes que hacer esto y estás atrasado y qué va a pasar y no has vendido y no has hecho y no has trabajado. Y es esta voz, ¿no? Que todo el día nos está relatando algo. Esa voz depende de cómo tú creciste, esa voz es, Ujú, es prácticamente la voz que aprendimos nosotros antes de los 5 años ujú, que la integramos. Entonces depende quién te cuidaba, cómo te cuidaba y qué te decía, es la voz que tienes en tu vida. Y es la voz que nos genera esa ansiedad o nos genera el estrés, porque depende de ese pensamiento lo que tú haces en la vida, ¿no? Cómo vas ujú, actuando. Entonces, increíblemente, de mi experiencia te puedo decir, de repente se apagó, o sea, de repente se cayó y empecé a sentir una voz como de mi niña interior, de verdad, así como, mm, y hay una sensación como de despertar, como que estás viva, así como ujú, sientes con más, estás más sensible a los dolores, a la comida, a la naturaleza, a lo que está pasando alrededor. Sientes casi que todo está respirando a tu alrededor. ujú, eh, los colores se te pueden volver más vivos, una serie Eso fue mi primera experiencia. Eh, y depende mucho también de tu estado emocional y de cómo estás ujú, acompañado. Por eso también hay que tener cuidado porque no es así nomás, ujú, no es que a toda la gente le pasa igual, pero sí, en general, de lo que yo he escuchado, es esta sensación de sentirte parte de un todo. ujú, Que ujú, estás conectada, de que no ujú. estás aparte, de que no estás separada. Entonces, esa voz que te habla todo el tiempo de que tú eres de una forma, se calla y te vuelves como, eres parte del todo y estás viva y estás con toda esta... Ujú, Es una sensación
distinta, no podrías tenerla de otra manera. Y al Ujú, mismo tiempo, sí salen cosas de tu inconsciente donde conectas de alguna forma pensamientos que antes no lo habías pensado. ujú, Em, Me pasó una o dos veces donde habían cosas que yo nunca había pensado sobre mi niñez o sobre situaciones que estaba tratando en terapia, que de repente salieron y dije, ah, ujú. esto Tienes por ahí va. esos aha moments varias veces, ¿no? De cosas que finalmente se llegan a conectar. Antes de que sigas, quería preguntarte, esto que estás diciendo ahora es de cuando tuviste una dosis más alta de psilocibina, ¿verdad? ¿Esto fue en terapia con un terapeuta? ¿Estabas acompañada? ¿Cómo fue? Sí, sí. O sea, hay dos formas acá que te pueden plantear la terapia. La microdosis, que es menos de 0,2, 02, ajá. donde tú puedes tomar, hay distintos protocolos, pero tomar, por ejemplo, 0,1 eh, 2 días a la semana, pasando 2 días, pasando 2 o 3 días, y lo tomas en ayunas y tomas así. Realmente ahí casi no sientes ningún efecto, es una dosis muy chiquitita. Tal vez la primera vez sientas un poquito de mareo, un poquito de palpitación, a veces depende de la persona, o Ujú, simplemente no siente, hay gente que no siente nada con ese tipo de dosis. ujú, Pero haciendo un proceso de terapia, yo te puedo decir que en mi experiencia, esa microdosis lo que hace es que igual en la terapia de repente salen cosas que tú no habías pensado antes. O sea, la psilocibina eh, lo que hace es que te reconfigura el cerebro de alguna forma. O sea, dicen que las conexiones neuronales cuando están bajo la sustancia es como que se conectaran de otra manera. ujú, ujú. Y ahí, bueno, no sé, para lo que, no sé si hay una pregunta después, pero lo que decían sobre les da miedo, a mí me dio mucha confianza el estudiar sobre el tema de la psilocibina y saber que no es una sustancia adictiva, no es Ujú, una droga que conecta los mecanismos de recompensa como otro tipo de ujú. drogas. La psilocibina se vuelve psilocina y la psilocina tiene una molécula muy parecida a la serotonina, entonces lo que hace es que abre más los receptores de serotonina, que es la hormona que le dicen la hormona de la De la felicidad, la hormona felicidad. que regula los estados de ánimo, la hormona que nos deja estar como tranquilos y bien. Entonces, por eso también es que se recomienda tanto en procesos de ansiedad y procesos depresivos, que de Ujú, alguna forma la psilocibina interviene en esa captación de la serotonina. ujú, Eh, y de verdad que te sientes más tranquila, más ujú. contenta, mejor ánimo, como que no pasa nada externamente, tus factores externos pueden seguir igual, pero tu forma de ver las cosas, tu ánimo es otro. O sea, Claro, te dota de cierta perspectiva de la vida y te da un sentido también de como de propósito, que siento que es súper importante para sentir que esta vida tiene sentido, que es lo que usualmente no se siente cuando estás en un estado depresivo, por ejemplo. Y claro, ahora que hablaste de este documental ¿cómo era el del Fantastic Fungi. Fantastic Fungi? Yo me acuerdo que cuando vi esto, y después también ahora hay otro documental de Netflix en donde habla de distintas plantas, donde ahí también habla de la psilocibina. Y yo me imaginaba, porque de toda la experiencia que yo he tenido consumiendo los honguitos, siempre he tenido muchos visuales, o sea, cada vez, por ejemplo, mi experiencia siempre es de cerrar los ojos y de sentirme como un portal entre este mundo, entre lo que veo a partir de mis ojos y el universo que hay detrás, o sea, cuando cierro los ojos y mis pensamientos y que no tiene un límite, ¿no? No hay un inicio, no hay un fin. Y pensaba que por tanta cosa que pasaba en mi cabeza mientras yo estaba en este estado, tantas cosas tan lindas, o sea, de conexión que sentías con el todo, como tú dices, de esta sensación de sentirte parte de un todo. eh,
yo decía, claro, nuestro cerebro debe estar como una locura, o sea, yéndose de aquí para allá, miles de conexiones y tal. Pero en verdad, en un MRI, en esta prueba que se puede ver cómo funciona el cerebro en este estado, se ve que el cerebro en realidad se apacigua. Es como que hay menos conexiones, hay menos cosas pasando, menos de electricidad pasando en el cerebro por todo lado. Entonces, es en realidad lo contrario, es como que te permite ver lo que en ese momento tú estás abierto a ver, porque estás mucho más, pues, sientes esta apertura a experimentar lo que venga hacia ti. Y claro, como te deja con este sentido de propósito, con esta nueva perspectiva, se ha visto muchos avances en temas, sí, de depresión, de ansiedad y de adicciones, porque claro, la adicción Ujú. realmente, más allá de si es que cualquier droga tiene esta sensación de, ok, tengo una recompensa cada vez que la consumo, las adicciones vienen como parte de querer suplir ciertas necesidades que no supiste suplir de otra manera o tus cuidadores no supieron suplir de una cierta manera cuando tú eras pequeño. Y eso hace que tú seas una persona que tenga una tendencia adictiva y que puedas generar adicciones no solo a sustancias, sino a cualquier otra cosa, o sea, a la comida, al trabajo, en general. Entonces, es muy loco todo lo que se ha visto, pero también incluso con los pacientes que se curan del cáncer, porque después del cáncer, mucha gente se queda con esta cosa dentro de, uff, ¿será que vuelve? ¿Será que me hago un examen dentro de un tiempo y otra vez tengo células cancerígenas y no saben cómo vivir tranquilos y están constantemente esperando que vuelva esta pesadilla, ¿no? Y he visto que en esa gente específicamente es en donde más ha habido resultados de bienestar y de ocuparse de esta parte que la gente un poco se olvida en el tema de la oncología, donde sí están tratando la enfermedad física, el síntoma, más no la parte emocional que tiene esta enfermedad que es tan grave. Y es muy loco. A mí, de verdad que me parece que el futuro de esto es muy grande de hecho, por eso creo que se ha satanizado tanto, porque mucha gente hace negocio de que la gente esté enferma, de que la Claro. gente tenga se sienta insatisfecha, se sienta inconforme y que tengan que consumir pastillas. Entonces, creo que eso también tiene que ver mucho con por qué no se ha desarrollado tanto y por qué se satanizó esto hasta en la época de Nixon, que las tachó todas estas sustancias y su experimentación a todo nivel. Y de esto también hablan en este documental en Netflix, que también les recomiendo que lo vean y lo voy a poner en la descripción del episodio para que lo tengan en cuenta. Pero volviendo al tema, quería preguntarte, ¿cómo te preparas tú para una sesión con psilocibina con tu terapeuta? ¿Hay algo previo que tengas que hacer, que te recomienden? No sé, mucha gente me ha dicho, por ejemplo, que tienen que no comer ciertos alimentos o tal vez no comer ciertas horas antes de la terapia o cosas así. ¿Qué haces antes de? Ahí no terminé de contarte, pero claro, hay dos formas que yo he conocido acá. La microdosis puedes tomar tranquilamente sin ninguna preparación previa y vas tomando, pero sí recomiendo, o sea, yo creo que todo esto tiene que ser junto a un proceso de terapia, Ujú, porque si tú lo haces de forma individual o lo haces de forma recreativa, lo que sale de tu inconsciente no se va a significar, entonces puedes incluso hacerte un daño si es que sufrieras algo de verdad, no sé si es que sale algo muy traumático y lo ves y no vas a poder significarlo y darle un sentido si es que no haces un proceso. Yo creo que el proceso de terapia tiene que ir sí o sí. ujú, Entonces, una opción es la microdosis y la otra es una macrodosis. La macrodosis puede ser de 3 gramos, 3,5, depende de la persona, 2, eh, la persona, la contextura, pero digamos, 3 gramos ya es una macrodosis. Y lo que yo he conocido acá es que terapeutas se preparan específicamente para hacer ese tipo de acompañamiento y hay un setting que tienes que estudiarlo, ¿no? Acá hay un diplomado de un año donde tú estudias específicamente cómo hacer este setting, donde eh, sí hay una preparación previa, te recomiendan alimentarte liviano, dejar
cualquier tipo de sustancia aparte. Eh, Se hacen entrevistas previas también, porque no toda persona tampoco va a tomar, o sea, un psicólogo con experiencia que tenga el conocimiento y que haga todo el proceso. Si ve una estructura de personalidad del tipo psicótico, no debería Mm, recomendar una sesión de psilocibina, porque el psicótico puede llegar a tener, o sea, la estructura psicótica no va a diferenciar eh, lo que está viendo de la realidad, ujú, porque tú cuando estás en bajo sustancias, digamos, eh, sabes en tu ujú, conciencia que estás viendo y que estás experimentando y que hay algo que está pasando, pero estás consciente de tu yo, estás consciente de quién eres, estás consciente de lo que te está pasando. En una estructura psicótica puede pasar que no. Entonces, mm, en ese caso no es recomendable y no se debería tomar psilocibina. Entonces, esa entrevista previa, ese como estudio previo tiene que darse con el terapeuta. Y de ahí la sesión de macrodosis puede durar 4 o 5 horas, eh, mm, donde se hace como una preparación. La sesión que yo he visto es tapada los ojos, en un ambiente muy calmo, con música. Entonces el terapeuta te acompaña a ver qué estás viendo, qué estás experimentando, qué estás sintiendo. Y el hablar o el escribir puede ayudarte a traspasar ciertas cosas, ¿no? O sea, si es que hay, mm, por ejemplo, bloqueos, ese bloqueo puede abrirse porque al final la sustancia lo que hace es abre información y hay ujú, mucha información. ujú, Eso es una forma de setting. Hay otras formas, no sé, acá también hay una corriente más hacia lo espiritual donde te dicen las plantas son sagradas, no son juego, entonces hay una preparación un poco distinta y se vuelve algo más chamánico, más como lo que se hace con la ayahuasca. Em, digamos, todos tienen una preparación parecida, ¿no? Tienes que tratar de estar lo mejor posible físicamente desde el punto de vista de haber comido bien, de estar tranquilo, de dormir bien y prepararte para esto. Y ujú, luego también es súper importante la sesión de cierre. ujú. O sea, Eso te iba a preguntar, que es cómo muy integras, ¿no? importante. Después todo lo que ya estás viendo, cómo lo absorbes. Porque en el momento que sales información, bueno, el terapeuta te está acompañando. En el setting que yo conozco es un hombre y una mujer, entonces están los dos acompañando eh, a las personas que están ahí. Puedes hacerlo individual o puedes hacerlo grupal, em, pero siempre tiene que haber 1 o 2 sesiones después o continuar con un proceso terapéutico dependiendo de cómo te haya ido, de qué hayas visto y de qué cosas, porque evidentemente se mueven cosas y Ujú. hay toda una información que sale. Claro, de hecho, de las veces que yo he hecho, que yo la verdad solamente lo he hecho en entornos así chamánicos, o sea, con guías que de por sí también ya tienen una práctica muy larga de años de entregar esta medicina. Y sí siento que es como que qué importante todo lo que comunicas ahora, ¿no? Primero, estás en un entorno seguro, ¿no? Eso es fundamental. O sea, tú hablas de que estás en un espacio seguro, que con la música, que estás tranquilo, estás con dos personas que están ahí constantemente viendo cómo estás guiándote en el proceso. Qué hermoso que puedas escribir. Eso, por ejemplo, yo no he hecho. Creo que a mí me encanta escribir, o sea, saldrían un montón de cosas. Pero lo que dices después es también importante, o sea, hay un seguimiento de esto, una forma de integración de todo lo que va saliendo. Y a mí me ha pasado que después de tomar esta medicina, pasan meses y yo sigo integrando cosas, o sea, sigo bajando Claro. información. Y después de lo que hay, de lo que vi, de lo que sentí, de toda la información que llegó, de todos los visuales y como aha moments que tuve, los sigo conectando y los sigo resignificando y me sigue sanando después de un tiempo. Yo he visto que esto llega a ser como que los efectos me pueden durar hasta como de 3 meses de esta Ujú. sensación de seguir obteniendo información de la experiencia que viví.
Entonces, claro, ese ir integrando es súper importante. Yo diría, y no sé tú en tu caso, ¿qué hiciste después de estas sesiones para seguir integrando estos conocimientos y esta información que iba bajando para ti? O sea, yo no he dejado de hacer terapia y de hecho Mm, el haber hecho, o sea, algo que decías al inicio es muy cierto. La ganancia en tiempo es impresionante porque tú puedes hacer terapia y puedes ir y hablar pero si la mente quiere evadir, y es un poco lo que me decías que te preguntaba, ¿no? Hay gente que ujú, dice, yo le tengo miedo, no quiero ver qué hay, ujú, pero tu inconsciente quiere que lo veas. Ese es ujú, el tema. El inconsciente y el consciente tratan de juntarse, trata de que, porque si no, no habrían síntomas. Entonces, ujú, puede haber alguien que te diga, no, yo no quiero ver y estoy súper bien, pero bebe todos los días. O estoy súper bien, pero tiene una relación tormentosa. O sea, hay una serie de síntomas que tú puedes decir, no los veo, pero el inconsciente. Y el peor de esos es que ya llegues a la enfermedad física, ¿no? ujú, Yo creo, al menos hay un montón de teorías en ese sentido, que cuando ya el cuerpo llega a una enfermedad es porque ya mucho tiempo no escuchaste una emoción, o mucho tiempo estuviste en una situación, o estuviste con un altísimo estrés. Entonces, todas esas cosas de no hacerle caso, perfecto, no vas a terapia, pero te va a llevar a algo porque así funciona. O sea, ujú, ujú, el inconsciente necesita mover cosas que no están resueltas, necesita mover el dolor. Entonces, esta es una forma de enfrentarse al dolor que evidentemente a muchos les puede causar miedo o les puede causar resistencia, porque la mente también, o sea, la mente no es mala, ¿no? La mente quiere sobrevivir. ujú, Entonces, si dice, no, no te voy a llevar al lugar donde te duele, evidentemente vamos a sobrevivir y si para sobrevivir hay que hacer estas otras cosas, pues las hacemos. Pero el dolor no desaparece. ujú, Entonces, eh, al abrir esto con la sustancia, claro, es súper importante luego, dependiendo también de cómo sea tu experiencia, el ir haciendo terapia porque em, vas conociéndote, vas significando de otra forma las cosas que te sucedieron, vas desbloqueando. A mí, por ejemplo, ahora reciente te puedo decir, en el proceso terapéutico y gracias a todos estos pasos, pero yo en el último año siento que he avanzado lo que no he avanzado en la vida. O sea, y creo que eso sí hace la sustancia. O sea, ujú, sí creo que es gracias a eso. Y me pasó recién en una sesión que tuve que ya solo el hecho de habitar la, el dolor, de verlo, a- llegar a ese momento, a esa niña que le pasó algo, a ese momento doloroso que pasas evitando toda la vida, impresionantemente la emoción se calma, la ujú, emoción desaparece y te reconfiguras y es como, oh, ujú, ¿te ujú, pasó? O sea, pasó. Entonces la emoción lo que necesita es ser sentida. ujú, Necesitas llegar a eso para hacer sentido, para aceptar. Yo sigo a una psicóloga mexicana que me encanta y ella dice, o duele tanto que llegas al punto de transformar ese dolor en sabiduría. ujú, Entonces, esa transformación es lo que un poco te permite el hacer este proceso, ¿no? Y el llegar a tomar la sustancia y a estar acompañado. La terapia de alguna forma debería ser este testigo de que te acompaña, que te da la mano, que está ahí del dolor, que nadie lo testificó en su momento, porque no ujú, estuvo alguien contigo para testificar eso, para decirte, pucha, necesitabas que te cuiden, que te abracen, que te sientas seguro, que una serie de cosas en ese momento y no lo sentiste y por eso pasan todo este ujú. dolor que uno va arrastrando en la vida adulta. Sí, y que de todas las cosas que has dicho ahora se me vienen tantas otras a la cabeza porque pienso en cómo también hay varias cosas que han sido estos game changers en mi vida. Una ha sido el acceso a cierta información en mi cerebro, en mi subconsciente a través de estas sustancias. Pero claro, eso no sería suficiente sin la
los conocimientos que tengo ahora, que los he adquirido a través de la terapia, de cómo maternarme y paternarme a mí misma en este espacio-tiempo de mi vida y ser capaz de ir a esos espacios, de esos momentos en donde necesité de un cuidador y que se supla, o sea, que se satisfaga una necesidad específica y tener yo la sabiduría para hacerlo yo en este momento. Entonces, claro, han sido dos cosas clave, ¿no? Como, sí, la sustancia que me da acceso a ese lugar en donde algo ocurrió, un trauma, un momento que puede no ser tan grave para algunas personas, puede ser simplemente algo que te dijeron cuando eras niño que no entiendes por qué te está condicionando hasta este punto de tu vida, o cosas muy, muy fuertes y dolorosas que bloquean el que tú quieras llegar a esa memoria. Pero después está claro esta habilidad que tú construyes en la terapia con todas estas herramientas que vas adquiriendo, en donde ya sabes qué hacer con esa información. Entonces, eso es súper importante. Por eso la diferencia de qué tan listo estás para tener acceso a esta información y cómo deberías también prepararte para ir y consumir esta sustancia y ya terminar de hackear tu cerebro y permitirte pues seguir con tu vida y no sentirte limitado tanto por ti mismo, sabotearte de tantos aspectos porque no sientes que puedes seguir más allá, que era lo que a mí principalmente me pasaba. Y por eso quisiera preguntarte, ¿cómo ha impactado el uso de los psicodélicos tu vida personal y profesional? O sea, a partir de estas sesiones, ¿cómo sientes que fue ese impacto positivo en cuanto a lo que ahora te sientes capaz de hacer, vivir y experimentar? Para mí ha sido, ay, incluso me cuesta un poco el expresarte porque ha sido mucho. El, por ejemplo, en el lado profesional, yo tenía partí diciéndote, ¿no? Tenía como esta sensación de necesitar algo más, de estar trabajando en algo, pero no encontrarle sentido. eh, Haber llegado a lo que me dijeron que tenía que llegar, que era una profesión, un trabajo, un sueldo, lo que sea, y no encontrarle el sentido. Pero salirte de eso para hacer algo que realmente quieres, a la edad que yo tenía, que la edad igual es un constructo, pero a mí el constructo era tremendo, ¿no? Decía, es imposible, ¿cómo lo voy a hacer? Em, pero al mismo tiempo sentir esto, ¿no? Esta pulsión de decir, quiero hacerlo, quiero por lo menos intentarlo, quiero tratar. Y yo creo que ese proceso me trajo me levantó muchas inseguridades que yo tenía en la vida, porque siempre seguí el camino seguro, el que me dijeron, el que tenía, el que estaba ya marcado, que supuestamente era el que había que hacerlo y que digamos era fácil. Em, y el rato que me salgo me quedo sin piso. Ujú. Y el sentirte sin piso es también que se te muevan muchísimas emociones, que hay una raíz, ¿no? Hay una raíz que viene justamente de esa inseguridad que puede haber nacido, en mi caso, inseguridad, puede haber nacido en edades muy tempranas, ¿no? Ujú. Entonces, todo este proceso, acompañada de la sustancia, acompañada de terapia, es como volverte adulto, es como volverte lo que tú decías, Mm. ¿no? Ese adulto capaz de, ya, es mi vida, voy a tomar estas decisiones, es lo que quiero. Entonces, es como que la niña interna se integra al adulto y entonces ya puedes tomar esas decisiones, porque si no tienes una niña llorando, que Ujú. está todo el tiempo protestando y queriendo algo y desesperándose, entonces salen las neurosis y salen las reacciones y salen, entonces hay veces que si te mantienes ahí con esa niña sin atender, eh, peleas, tienes temas con tu pareja, tienes temas laborales, te bloqueas, eh, hay una serie de reacciones que vienen de ahí, o sea, vienen de esa niña no atendida. Ujú. Entonces, yo creo que el mayor cambio en la vida que he tenido es haber podido acceder a eso, haber podido hacer todo este proceso, llegar a esa niña y hoy día decirte, ya siento
que soy la persona que quería ser, que soy la persona que quiere tomar las decisiones que antes no podía tomarlas, que antes sentía un montón de Ujú, miedos, un montón de inseguridades, un montón de cosas que decía, no, no voy a poder. Esa voz, ¿no? De ujú, todas esas cosas que aprendiste y que dijiste, no, no vas a poder, tenía que ser por este otro lado. Entonces es como entrar en una cierta coherencia interna. Yo creo que es el poder alinearte, es como que tener el sentido, salir de esa voz que es como el super yo que te dice lo que tienes que hacer, eh, y que se vuelva una voz que está más en ti, que está más en coherencia con lo que tú sientes que eres. ujú. Qué loco lo que acabas de decir porque me siento tan identificada. Me explota la cabeza porque siento que es como que yo antes, y por una respuesta al trauma seguramente, incluso había momentos en donde estas regresiones, en donde pasas de ser la adulta que eres a comportarte, a tener comportamientos infantiles, yo llegaba incluso a hablar como niña, o sea, como bebé en ciertos Ujú. momentos. Sí, 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 sí. Eh, y eso suave, o sea, ya después estaban los berrinches, las rabietas y todos los otros como autosabotajes que tenía en mi vida que me impedían tener relaciones sanas en el ámbito profesional. A mí también, o sea, tan fuerte porque me costó tanto salirme de, o sea, siento que no lo podía hacer yo sola, de alguna manera, ¿entiendes? Como que no podía yo sola seguir el camino que yo estaba tratando de elegir y que era el que me moría de ganas de seguir, que es el que ahora tengo, porque sentía que me lo impedían mis programaciones, o sea, era algo más fuerte que yo. Era algo que no, yo trataba de buscar excusas de que, es que no puedo por esto, es que no puedo porque no tengo la plata, porque no tengo el no sé qué, porque es que yo, no, y miles de excusas, pero qué loco cuando accedí a esta información, cuando tuve las herramientas y me di cuenta de que yo era solita la que me estaba limitando por estas programaciones y que ahora era libre, esa libertad de saber que ahora puedo ir hacia lo que siempre he querido. Y por eso para mí es tan importante compartir esto porque siento que puede hacer un gran cambio en muchas personas que realmente no saben, no tienen idea de por qué no alcanzan lo que quieren, por qué se les hace tan difícil tomar sus propias decisiones, elegir esas cosas que saben que son las que les darían felices. Y por eso el llamado es a estas personas que sienten el llamado de esta medicina, porque para mí es muy loco. Yo sí que estoy muy alineada a la parte como chamánica y mística del asunto, porque me parece y que es una toma de conciencia que tuve justo mientras estaba con esta sustancia, de sentirme parte del todo y de sentir que la tierra soy yo. Y sí somos. O sea, Ujú. somos parte de todo esto, todos somos, estamos hechos por la misma materia, pero claro, con Sí. la sustancia lo percibes mucho más profundamente y entiendes que eres de esta tierra y que las alas de ese pajarito son tus alas y que, o sea, ya llega esa parte tan emocional y linda. Y me parece hermoso que podamos consumir una sustancia que sale de la tierra, que para mí significa que la medicina está en nosotros mismos, para Ujú. todas las cosas, para todos nuestros problemas, para todos nuestros dolores, y que los honguitos son una medicina que es parte de nosotros. Y mientras más indago en esto, más me explota la cabeza porque después escuchaba el otro día que hablaban de cómo los hongos son mucho más afines a los humanos que las plantas y los animales. O sea, Sí, son como nuestros primos. Y sí. desde que yo soy vegetariana y comemos más hongos, últimamente he probado distintos tipos de hongos para cocinar. Y es muy loco cómo su textura es de carne. Parecen carne. Ujú. Y somos eso. Y después en el documental de ¿cómo se llama este señor del documental de Magic Fungi? ¿Cómo es? No me acuerdo. Él es un experto en Eh, micólogo. sí, pero no recuerdo el nombre. Voy a poner el nombre después en la descripción del Sí. episodio,
pero él hablaba y empieza este documental diciendo algo tan hermoso que los hongos están desde antes de que nazcamos y viven con nosotros en todo lo que somos, o sea, más allá de los hongos alucinógenos, y hasta que nos morimos y después nosotros nos convertimos en hongos y los hongos como Ujú, que nos comen y volvemos a ser parte de la tierra. Entonces es tan lindo saber esto y cuando pienso en estas cosas pienso en cómo... eh, no tener, bajarle un poco el nivel del miedo que cause esta sustancia, sabiendo que forma parte de lo que somos, que es una medicina que la tenemos dentro, que forma parte de nuestro ser. Entonces, para mí también ha sido un antes y un después esta medicina y me muero de ganas de probarlo en terapia. O sea, siento que va a ser un proceso en el que voy a poder integrar muchas cosas que realmente como que en las sesiones y con chamanes que yo he estado de que son grandes maestros, sí que integro muchas cosas y en sesiones grupales es espectacular también lo que pasa, la interconexión con las experiencias de otras personas. Hermoso. Ahora, les quiero contar que en Chile, Lore trabaja y tiene, bueno, es socia fundadora de un centro en el que, bueno, tienes acceso a psicólogos, coaches, es un centro que se especializa en salud mental y de lo que pude ver, tienen sesiones presenciales, sesiones online. Así que Lore, quisiera que nos cuentes un poco del centro del ICA Center. ¿Cómo nació este centro? ¿Cómo fue esto para ti crear este espacio? Cuéntanos un poco. Sí, Melia, ha sido muy loco el proceso porque es como que ha pasado todo muy rápido. Nace un poco de justamente de la experiencia, ¿no? Eh, Al ver nosotros estos resultados, al ver cómo nos estaba yendo individualmente en terapia, em, nos asociamos, mi esposo, que es coach, un amigo psicólogo que tiene una especialidad en uso de psicodélicos, y decidimos sacar esto como a la luz, justamente pensando en que más gente se pueda beneficiar, en que más gente pueda, empezando por la terapia. Em, Tenemos un modelo que es un modelo un poco particular, que es invitar a la gente a primero acceder a una asesoría, porque yo misma, y en muchos casos lo que pasa es que tú llegas y no sabes qué hacer, no sabes que quieres hacer terapia, sabes que quieres hacer un proceso, pero no sabes si quieres con quién, ni qué tipos de psicólogos hay, ni cuál sería el terapeuta ideal. Entonces, un poco la idea era partir de ahí, de que la gente que no sabe cómo iniciar una terapia pueda primero tener una asesoría. Entonces, un poco al ver los síntomas, al ver lo que le está pasando a la persona, poderle derivar al tipo de terapeuta con el tipo de método que sea más idóneo. Lo segundo es el proceso terapéutico, que evidentemente lo que tienes que hacer es un proceso, no es una sesión, Ujú, nunca una sesión va a ser lo que te cambie, sino va a ser un proceso de acompañamiento. Entonces tratamos de motivar a la adherencia, a que la persona se quede en el proceso, trate de lidiar con sus síntomas estando acompañado, llegue a esos puntos oscuros, que son los puntos de la sombra, donde ujú, normalmente están las cosas que evadimos. Y integramos una siguiente etapa ya cuando tú haces ese proceso de coaching. O sea, la idea es justamente lo que tú decías, ¿no? A veces la persona dice, quiero hacer coaching, sé que esto es lo que quiero. ujú, Y no llegas a esos resultados porque algo te detiene, porque tienes reacciones inconscientes, porque hay una serie de cosas que no sabes controlar. Entonces, el método que estamos proponiendo es ese, partir de una asesoría, hacer un proceso terapéutico y luego hacer un proceso de coaching. En ujú, general, obviamente la persona puede decidir cómo. Y esto puede ir acompañado del el uso de psilocibina, o sea, puede ser eh, un proceso con microdosis o puede ser macrodosis.
si quieres hacer, hemos tenido casos de gente que ha hecho sesiones de macrodosis donde al poco tiempo la persona dice, ya, o sea, ya estoy bien, Ujú, me siento bien, lidié con estos síntomas, me siento preparado para hacer estas otras cosas, o sea, hemos visto casos así. ujú, Entonces, no necesariamente, obviamente está abierto a que la persona decida si quiere o no hacer un proceso con psilocibina, em, pero sí, lo pensamos como algo, como tú decías, ¿no? Que va a revolucionar. O sea, ujú, estás aquí en Chile, por ejemplo, ahora la salud mental es lo que mayor foco tiene el gobierno, lo que mayor foco tienen las empresas, porque por todas partes la gente te habla de los niveles de ansiedad, los niveles de depresión. eh, Hay una situación en general en el entorno donde entre la inseguridad, entre una serie de factores que derivan en decir, hay mucho más licencias de gente que está tomando por temas de salud mental. ujú. Entonces, es como que está ahí, ¿no? Se necesita ayuda, se necesita aportar. Por eso nace también un poco la idea. Oye, y Eh, te quería preguntar, ¿cómo está en Chile el tema del uso de psicodélicos en cuanto a la parte legal? ¿Tienes idea de cómo está regulado o cómo está la cosa? o sea, no se puede comercializar sustancias, Ujú, está prohibido por la ley. Em, hay unos artículos en la ley que dentro de un ambiente terapéutico podría ser usado, entonces no es tan clara, no está tan regulado como ujú, decir esto está así tan claro, pero sí dentro de un ambiente terapéutico podría ser utilizado. De hecho, hay estudios, yo estuve recién en una conferencia en una de las universidades de acá, donde ya se hablaba desde la universidad abiertamente de cómo los estudios dicen el beneficio de del uso de los psicodélicos, ¿no? De las psilocibines en específico. Entonces, hay una organización mundial que estudia esto que se llama MAPS. Ellos predicen cuándo puede ser que ya mm, se haga legal en varios países. Recientemente se hizo en Australia. qué loco. eh, Aquí anuncian que podría ser en 2, 3 años. Entonces, un poco se está moviendo, imagínate, desde universidades. En la misma universidad nos decían, es impresionante que ya en este momento se pueda hablar de esto abiertamente, cosa que años atrás no se podía, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, y cada vez hay más movimientos sobre cómo es beneficioso, cómo en algún momento vi un especial, bueno, una conferencia en YouTube de una persona, no recuerdo ahora el nombre, pero él hablaba de cómo, si bien no hay tanta data científica, pero hay cientos de miles de testimonios de gente que está usando, por ejemplo, microdosis en el mundo. Y ellos levantaban la documentación de cuánta gente testimonia sobre los efectos en depresión, en ansiedad, en adicciones, en mejor estados, en estados más armoniosos. Entonces, ujú. Esto es muy pero loco como tú decías, porque yo pensaba que siempre hay, y creo que no solo, antes yo decía que, por ejemplo, el tren del derecho llega tarde. Hay este dicho en la escuela de leyes, ¿no? Donde dicen que, claro, para que uno ponga una ley tiene que pasar una catástrofe. Y siento que un poco en mm, la ciencia es también así, que hay cosas que ya se han utilizado toda la vida, y hasta que no hay que el paper, que el estudio hecho para más de no sé cuantísimas claro, personas y no sé qué, no llega realmente a hacer, a expandirse como algo beneficioso que ya podría realmente transformar estos espacios, transformar a la gente y que tengan un mayor bienestar y por ende que las sociedades puedan ser más productivas, porque al final esto deriva en eso, no en progreso. Y
claro, después cuando mi experiencia que yo he tenido desde hace más de 10 años, que me parece muy loco, más de 10 años consumiendo estas sustancias de mano de chamanes y de gente que ha recibido esta medicina toda su vida, o sea, de que para ellos es como lo más común, es que así se sana, como que con plantas, con cosas que, Claro, claro, muchos años después llegan realmente como al mundo occidental, por ponerlo de alguna manera, en donde ya se utiliza en terapia, pero que realmente llega tarde un poco, porque ya se ha venido practicando esto en culturas ancestrales desde hace muchísimo tiempo. Eh, Ahora, qué hermoso saber que se viene una nueva era en donde esto cada vez se está utilizando más. No solamente la psilocibina, sino también otras sustancias que también han sido satanizadas, así que de la época de los hippies, pero que ahora se están utilizando en otros tratamientos y que se están abriendo los permisos para hacer más investigación y para así saber con más certeza qué necesita cada persona, cuál es, tal vez no, la psilocibina no sea la sustancia que sea para ti, tal vez haya otra que te pueda beneficiar más. Por ejemplo, en el caso de lo que tú dijiste, si hay trastornos psicóticos, tal vez haya otra medicina que pueda permitir este mismo nivel de apertura con mayor seguridad para la persona. Entonces me encanta que haya esta onda donde que cada vez esté más creciendo más de esta información y expandiéndose y que esto le dé chance a la gente para poder acceder más fácilmente. Quería preguntarte, ¿cómo puede hacer una persona que está con estas ganas de, tal vez siente el llamado de que la psilocibina es lo que quieren probar y que hay algo que les dice que esto va a ser para ellos? eh, Pueden agendar tal vez una sesión con alguien en Delico Center que les pueda decir exactamente cómo es, solventar las dudas, cómo pueden hacerlo. sí, claro. O sea, acá en Chile nosotros, de hecho, hacemos sesiones donde se pueden utilizar psilocibina. Son sesiones grupales y, y bueno, eso lo haces directamente, estamos en Santiago. En caso de otros lugares y otros países, pues sí, nosotros tenemos agenda online y ahí pueden agendar una asesoría, por ejemplo, o directamente una sesión de terapia online, porque lo importante es el acompañamiento y lo importante es que encuentres quién te pueda ayudar en ese camino, ¿no? Quién pueda ser testigo de eso que te está sucediendo. Ujú, Entonces, acceder a la psilocibina en otros países, bueno, depende, no sé bien cómo es bueno estudiar, es bueno conocer al terapeuta que esté utilizando psilocibina, saber cómo lo hace, eh, conocer sus protocolos. Uno puede estudiar también en internet mucho sobre eso, pero si quieren una asesoría directa, sí, evidentemente en nuestra página estamos súper disponibles. Nos encanta hablar del tema, nos encanta eh, poder contar, porque claro, hay como tú decías, muchos miedos a veces. Y en eso yo me quedé pensando de lo que decías antes. Lo que pasa es que uno puede creer que abrir cosas dolorosas es peor, pero en realidad es lo que tenemos que hacer. Es el ujú, único camino que hay. ujú, Em, si quieres realmente sobreponerte, si quieres llegar a tener ciertos resultados que quieres en tu vida, si quieres no tener relaciones conflictivas, o saberlas manejar de otra manera, necesitas conocer qué te pasó, necesitas conocer qué es ese dolor que hace reaccionar, como tú decías antes, ¿no? Esta niña que hace berrinche. ujú, Eh, pero solo puedes hacerlo llegando hasta ese lugar. ujú, Y la terapia, yo al menos no he encontrado otra manera, es la forma de llegar a eso acompañado con alguien que te guía, que te acompaña, que, y bueno, si es que usas sustancias también que te ayuda a ver qué información en el inconsciente, ¿no? De cosas que están bloqueadas. ujú. Hermoso. Entonces voy a dejarles en la descripción de este episodio la página web de Delico Center, también las redes para que puedan localizarles y si es que alguien en así siente que
ya es tiempo para tener una sesión y para empezar un proceso de terapia, que no haya ya excusa para decir, no sé, es que no sé a dónde ir, a quién llamar y no conozco y no sé qué. Me encanta que Ujú, haya primero este proceso de asesoría en donde te dicen, a ver, tú qué necesitas, ¿verdad? Porque yo ujú. siento que esto es algo que a veces no se toma en cuenta, que cuando la gente va, por ejemplo, a un proceso de coaching y tiene un objetivo, a veces no va a poder alcanzar ese objetivo, no porque que el coaching es muy enfocado en obtener resultados, ¿no? En hacer cosas. Claro. Pero a veces Ujú. es difícil que la persona logre hacer ciertas cosas si no ha habido un trabajo de por medio de sanar ciertas cosas que son las que te están impidiendo tomar acción. Entonces me encanta cómo lo ponen y cómo es este proceso de elegir qué es lo que tú necesitas acorde a lo que has vivido, acorde a lo que quieres conseguir, en dónde estás en tu vida. O sea, qué hermoso que haya este proceso de conversación y de asesoría primero para saber qué es lo que la persona quiere. Me encanta. Así que pueden encontrarlo ahí. Voy a poner también números ya después. Lore me facilitará la Súper. información. Y Ahora estamos también en una campaña que lanzamos recientemente, justamente viendo todos estos efectos que hay, lanzamos una campaña para que las personas accedan a test de ansiedad y test de depresión gratuitos. Entonces, mm, también estamos asombrados de la cantidad de gente que responde y que aparecen con resultados con ansiedad alta, con depresión alta. esto Y es en las la preguntas página. son, sí, tú entras a la página y te va a salir un pop-up donde va a estar test de ansiedad y test de depresión y lo tenemos también en el Instagram. Genial. Em, y justamente lo que queremos es un poco también, si es que ya haces un test y contestas cosas y te das cuenta, también es un poco una forma de conectar con qué te está pasando, ¿no? Ujú, Ya es ujú, un poco hacer un stop y decir, bueno, tal vez sí es necesario ponerle atención a esto. ujú. Sí, y qué loco porque siento que hay veces que necesitamos como que pausar y yo creo que ya cuando llegas a la página de un centro psicológico y ya estás yendo por ese camino es porque sabes adentro tuyo que necesitas ayuda, ¿verdad? Entonces, Claro. creo que ya después haces las preguntas, vas identificando un poco qué es lo que te sucede, y vas también ya con más información a donde el terapeuta decirle, "Ve, esto es lo que estoy sintiendo, he visto que tengo esto, esto y esto otro y no sé qué necesito, qué puedo hacer ahora y que te guíen. Así que hay esa oportunidad. Así que qué hermoso. Quisiera ir cerrando ya pidiéndote que le des un consejo a alguien que está considerando ahora recibir terapia con psicodélicos. ¿Qué le dirías a alguien que está considerando ahora hacer terapia con psicodélicos? Mira, a mí algo que me ayudó mucho fue la primera vez que fui a hacer la respiración holotrópica, donde me decían, porque yo también iba con ese miedo, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? Em, y me decían, el inconsciente tiene tal sabiduría que lo que quiere es tu bien, o sea, Ujú, quiere que veas eso que te está pasando por tu bien. Y a mí eso me dio muchísima calma, muchísima paz, porque dije, bueno, me entrego al proceso porque va a ser para bien. Y yo creo que sí es así. Mucha gente le tiene miedo al inconsciente, miedo a la información, como si fuera algo fuera, ¿no? Como si fuera alguien, un enemigo externo. Y no es así. Lo que busca y lo que se busca justamente en terapia es que puedas tú hacerte dueño de eso que te pasó, tú poder ver y poder asumirlo y poder abrazarlo y poder decir, ya, o sea, es mi historia, es lo que me sucedió y ahora soy esta persona, pero necesitas sentir eso que te pasó y necesitas verlo y sobre todo sentirlo. ujú, Entonces, no sé, mi consejo es entregarse. Yo creo que ujú, si ya estás con esa idea, un poco es ir con confianza, entregarse, sí, sí informarte lo más posible, sí tratar de buscar la persona con quien tengas feeling, con quien te dé confianza. El vínculo terapéutico es súper importante. ujú, A la final, el terapeuta hace las veces de esta persona que no estuvo cuando tú necesitabas de niña, ¿no? Entonces, él ujú, es la persona que se vuelve ese que necesitaste en ese momento, que te vea, que te escuche, que te acompañe.
Ujú, Entonces, no cualquiera puede ser tu terapeuta, tiene que ser alguien con quien tengas un poco una conexión, con quien tengas un vínculo, con quien te dé confianza, con quien además tengas las herramientas. ujú. Yo creo que por ahí va. Genial. Y me encanta lo que dijiste. Hay un episodio en mi podcast que se llama que el único camino es a través de. Y puede parecer muy contraintuitivo, ¿no? Como que ¿para qué voy a ir yo a acordarme de las cosas que me pasaron, a abrir viejas heridas, a estar de gana, experimentando cosas que no sé, yo más bien aquí estoy bien y te quedas en ese lugar que parece cómodo, pero de verdad no lo es. Y esa es la cosa, que el único camino que existe, si quieres ver y tener otros resultados en tu vida, es ir a través de esa experiencia, de vivir esa experiencia, de estar ahí para ti. No hay mejor forma que regresar a esos lugares en donde fuiste herido de alguna manera y estar ahí para ti de la forma en la que nadie más supo estar y saber que tienes esa opción, porque qué injusto sería saber que si fuiste una persona que tuvo muchos traumas de la infancia o que si tuviste un pasado muy difícil y doloroso, sorry, para ti no hay opción en la vida, tienes que quedarte con tus limitaciones y no puedes hacer nada. No, no hay mejor momento para estar vivo que en esta época en donde tenemos acceso a tanta información, a tecnología, a nuevos métodos, y hay tanta información disponible en internet, en redes, en podcasts, donde te puedes informar y puedes acceder a tener ayuda como a través de Delico Center. Así que les recomiendo mucho a Lore. Vayan también a sus redes, visiten, hagan el test si es que sienten que puede haber una ansiedad, un proceso depresivo. Empiecen a indagar en ustedes, ese sería también mi consejo. Y muchísimas Sí. gracias, Lore, qué gusto haber compartido contigo en este espacio. Gracias por abrirte a contar tus experiencias. Espero que esto les haya inspirado a otras personas a probar estos nuevos métodos, acceder a terapia. Quisiera que me cuenten a través de redes sociales si es que tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de estos temas. Ya saben que también pueden ir directamente a la asesoría que hacen en Delico Center porque también trabajan online, así que para cualquier persona en el mundo pueden acceder a eso. Y también pueden contactarse directamente con Lore. Ya dinos, Lore, dónde pueden contactarse contigo, acceder a terapia y demás. Mira, dentro de la página nosotros tenemos un chat que se contesta de inmediato, así que y ahí está también mi perfil. Eh, tenemos el contacto @delico.center, pero digamos en la página delico.center y en el Instagram contestamos todo, así que ahí nos pueden Perfecto. encontrar. Ujú. Genial. Gracias a todos, como siempre, por compartir conmigo este espacio, su tiempo y su energía. Compartan este episodio con alguien a quien crean que le podría servir o ayúdenme a difundirlo en sus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea MEL_Serrano. Califiquen mi podcast con 5 estrellas, activen la campanita que está debajo de la foto para que les recuerde cuando haya salido un nuevo episodio. Y si están escuchando este episodio desde Apple Podcasts, les pido que porfa lo pongan una valoración. Esto ayuda a que mucha gente se decida a escuchar este podcast. No les toma nada de tiempo y esto les permite a otras personas decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Gracias de nuevo. Chao, chao y gracias, Gracias, Lore. Mel. Gracias, hermoso.